El tema de la predicación es el deber que cumplir. El deber que cumplir. Así concluye esta epístola pastoral. Tiene como finalidad orientar, guiar a la iglesia local. Todo cristiano que es parte de una iglesia debe de estudiar esta carta, las dos cartas de Timoteo, porque tiene una enseñanza y tiene que ver con el orden y la organización de la iglesia local. Pablo la escribe a Timoteo, Timoteo era el pastor en la iglesia en Éfeso, y deja esta carta que es de suma importancia. En el capítulo 3, versículo 15, búsquelo ahí en su Biblia, Pablo describe lo que representa la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos habla de lo que representa la iglesia y de lo importante que debe de ser. Yo no sé cuántos de ustedes tengan eso presente en sus vidas, pero Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte, ¿en dónde? Es decir, hay un orden en la iglesia. No se hace lo que se quiere hacer o lo que se cree pertinente hacer. Tiene la Biblia el diseño para la iglesia. Debe de haber un comportamiento dentro de la misma iglesia. Y quien tiene que acatarlo y llevarlo a cabo es la iglesia. ¿Cuántos son cristianos? Es en usted la responsabilidad que ha colocado para que haya un orden en la congregación. Y Pablo a Timoteo le dice: para que sepas. Los adultos en Cristo somos llamados a ordenar, a organizar a los nuevos en la fe de cómo debe de ser el orden en la iglesia. Dice el texto: para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es del Dios viviente. ¿Qué más? Columna y baluarte de la verdad. Esta carta dice que la iglesia es una columna. Es una base, pero ¿base de qué? De la verdad. Una iglesia no es impactante, no es grande por la cantidad de miembros que tienen, por el pastor que está al frente. Una iglesia se mide, escuche esto, por la seriedad que le da a la palabra de Dios. Repito, una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, por los músicos que cantan, por los servidores en la iglesia. No, se mide por la seriedad que le da la iglesia a la palabra de Dios. Así concluye esta carta, recordándole a Timoteo que el valor de la iglesia tiene que ver con la seriedad que le damos nosotros a la palabra de Dios. Si nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de Dios, no le damos seriedad, el valor, el peso a la palabra de Dios, entonces la iglesia no es columna, no es baluarte, y tampoco es sal y tampoco es luz. Simplemente es una organización que es más de esta sociedad en la cual vivimos. Entonces deja muy presente Pablo a Timoteo lo que representa la iglesia en ese momento: columna y baluarte de la verdad. En esta primer carta, Pablo a Timoteo le da instrucciones que tiene que ver con salvaguardar, con vigilar todo aquello que se predica en la iglesia. Dice el capítulo 6, versículo 3, vayamos un poquito atrás, vaya conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 en adelante. La enseñanza de la verdad es un asunto serio en la iglesia. Como pastor hasta el día de hoy he procurado darle seriedad a la enseñanza y a la predicación. Por cierto, hace 8 días, el pasado martes, iniciamos una serie nueva con la iglesia que tiene que ver con la esperanza. Y estamos aprendiendo acerca del tema de la esperanza. Dice el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Me ayuda a leer el 3, el 4? Hasta ahí. Si alguien dice, si otra persona, un pastor, un líder, un miembro de la iglesia enseña algo diferente a lo que está en la Biblia, dice aquí Pablo a Timoteo, y no se conforma, no se sujeta
a las enseñanzas de la palabra de Dios y conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? Temor a Dios, reverencia a las cosas de Dios. Nada sabe, y dice el texto, está envanecido. Es el deber de la iglesia el darle el justo valor a la enseñanza de la palabra. Y cualquiera que pretenda enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios, tiene que tener mucho cuidado la iglesia y vigilar y corregir si llegara a hacerse. Versículo 4. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué significa esto? Que el resultado de la predicación de la palabra será evidente. El resultado de la predicación en una iglesia será evidente en la vida de los cristianos. Lo que escuchamos, lo que recibimos, es lo que ponemos por obra en nuestras vidas. Y si es de Dios, será una vida de temor y reverencia a Dios. Si no es de Dios, entonces será una vida de libertinaje. Las acciones demuestran qué es lo que estamos recibiendo en nuestros corazones. El 5 sigue diciendo los resultados de una predicación fuera del orden de Dios. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y da el consejo de advertencia. ¿Qué tenemos que hacer? Un hermano que tiene una vida dudosa en cuanto a su cristianismo, aléjate de él. Apenas escuchaba en la semana una hermana que va a una iglesia y me dice: tengo un problema con mi esposo, pastor. Le digo: le escucho, hermano. Vamos a una iglesia, mi esposo y yo. Pero resulta que después de los cultos o en la tarde, cuando no hay cultos, a mi esposo le gusta fumar en casa. Él fuma en la casa. Ya le hablé que no lo haga porque eso no es de un cristiano. Entonces, él sabe la palabra, pero sigue haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y cuando yo escuchaba a esta hermana, me pongo a pensar en aquellos cristianos que no le han dado el valor en sus vidas de la palabra de Dios. Y hacen cosas que no glorifican a Dios. Al contrario, avergüenzan el nombre de Cristo. Por eso la palabra dice: apártate de tales. Si tú sabes que un hermano, disque hermano, porque un cristiano nunca hace eso, anda en malas cosas, tienes que alejarte de él. Porque dice un refrán que una manzana podrida afecta a las demás manzanas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Le da un consejo muy grande Pablo a Timoteo acerca de vigilar, de guardar la seriedad de la palabra. Y en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero Pablo le habla a Timoteo y le dice: te digo estas palabras de parte de Dios, en presencia de Dios. Todo predicador hablamos la palabra de Dios y hablamos de parte de Dios. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí está el consejo. El consejo de Dios es que tenemos que predicar la palabra, el evangelio que salva, el evangelio que te enfrenta con tu eternidad. Vengo diciendo los últimos domingos porque, hermanos, vemos una verdad que no podemos negar: somos almas eternas. Repito, usted va a vivir por la eternidad. En esta tarde, delante de Dios, no está viendo a la familia Pérez, ni García, ni Contreras. Está viendo almas, corazones arrepentidos, regenerados o rebeldes. Es lo que ve Dios esta tarde en esta iglesia. Es todo lo que ve. ¿Cómo está tu vida delante del Creador? Versículo 3: porque vendrá tiempo, dice la palabra, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, llegarán días en los cuales la gente no querrá escuchar la palabra que edifica.
Hoy más que nunca vemos a un cristianismo que le cuesta buscar a Dios. Es cansado asistir a la iglesia, a veces están durmiendo, llegan cansados, llegan fatigados, llegan molestos, quisiera que se acabara el culto, irse para su casa, están fastidiados de estar aquí, como que le hicieran a Dios un favor. Es el cristianismo de hoy. No les gustan las cosas de Dios. Dice la Biblia, vendrá el tiempo en el cual la gente no querrá escuchar la palabra de Dios. Y hoy lo vivimos. Yo lo veo. Localmente como iglesia yo lo veo. Una iglesia cansada, que le cuesta, que lucha, que se esfuerza y que quizás contra su voluntad está aquí. Y dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, buscarán lo que quieren escuchar. ¿Y qué es lo más fácil hoy, hermanos? Hoy, ¿qué es lo más fácil para el cristiano? Coloco una predicación en mi casa, la pongo en YouTube, en Facebook y digo, ya recibí palabra de Dios. Escucho unos cantos, ya escuché de Dios y me quedo en casa. Pero la palabra de Dios dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Si somos cristianos, Dios nos coloca en una iglesia para que ahí crezcamos y ahí sirvamos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es una advertencia. Se van a alejar de la palabra de verdad. Se van a alejar de la palabra que los lleva a una vida de santidad, de consagración. Por lo tanto, les gustará más un evangelio comercial, que les dé el gusto. Pero viene el consejo. Pero, Timoteo, tú pastor, tú siervo de Dios, tú cristiano de Hashem, sé sobrio. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En todo, hermanos. Tenemos que ser sobrios. Y habla de prudencia. Habla de un cristianismo honesto con él mismo. Tenemos que ser sobrios y darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que ser sobrios, y darnos cuenta que estamos al final, cerca de la segunda venida de Cristo. Y si no es así, que pasemos de esta vida a la eternidad. No solamente es vivir por vivir, es vivir bajo la voluntad de Dios. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. A veces escucho hermanos que dicen, es que el hermano no busca a Dios como debe de ser. No te preocupes del hermano, preocúpate de ti. Deja al hermano en las manos de Dios y ora por él. Tú sirve a Dios con integridad, tú sirve a Dios con seriedad, tú ensaya, tú prepárate, porque es para Dios a quien le sirves. Es el consejo que Dios le da, que Pablo le diga a Timoteo. Soporta las aflicciones. Seguro estoy que todos tenemos pruebas. La prueba no es para que corras, ni para que tires la toalla, es para que te afiances más en Dios. Amén. Los que aman a Dios, ¿qué? Ayudan para bien, aún las que no nos gustan, las que nos duelen. Sé sobrio. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy por terminar mis días, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Cada vez estamos más cerca de partir de esta tierra, hermanos. Cada vez los adultos estamos más cerca, y los jóvenes también, porque nadie sabe cuántos años va a vivir, solamente Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le escribe a Timoteo estas palabras con un propósito principal, y es de que Timoteo obedezca la palabra de Dios, que no renuncie a la palabra, que proteja la verdad de Dios. Yo no puedo responder por la vida de ustedes como cristianos, yo voy a responder por la mía, y yo voy a vigilar que en mi vida Dios sea honrado. Como pastor yo he procurado el que mi vida honre a Dios con mis acciones.
Que mi familia busque a Dios. Y cada quien tiene que hacer lo propio con su familia, con su ministerio y con su vida cristiana delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volver al pasaje que hemos leído, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La psicología es una ciencia secular que tiene ciertos méritos, pero desafortunadamente han dado mucho en las iglesias cristianas, y Dios dice: no te apoyes en cosas de hombres. Tú tienes que procurar siempre la predicación de la palabra. No tienes que permitir que nada de afuera venga a estorbar la predicación de la palabra. Es muy serio esto, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Las escrituras están llenas de advertencias para aquellos que quieren transgredirlas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Dios hace una advertencia al pueblo de Israel, que hoy quiere el Señor que hablemos de este tema aquí en la iglesia al terminar la carta de Timoteo. ¿Lo tiene? No añadiréis ¿a qué? A la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No le aumentes, no le quites, deja la palabra que sea la que hable. Hay gente que dice: es que yo creo que a Dios le falta misericordia cuando es tan serio con ciertas cosas. No, hermano, lo que Dios escribió es lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida cristiana. Ni más ni menos, es lo justo. Y esta tarde Dios advierte: no debemos de quitarle, no diluyas la palabra, aplícala tal cual es en tu vida, en tu familia, en tus acciones, no disminuyas. Esa es la advertencia que Dios está dando, que cuidemos y que vigilemos nuestra vida en esa parte. Vamos para ir concluyendo al versículo 21 de Primera de Timoteo, capítulo 6. La cual profesando algunos, es decir, algunos que decidieron diluir, bajarle el valor al mensaje del evangelio, la cual profesando algunos, ¿qué hicieron, hermanos? Se desviaron de la fe. Es decir, la consecuencia de diluir el mensaje del evangelio, de rebajar el mensaje de la palabra de Dios a tu vida, el resultado es que te vas a apartar de las cosas de Dios. Vas a ver las cosas de Dios irrelevantes. Ah, no voy al culto, no pasa nada, será un culto más el siguiente. No, hermanos, el Hijo de Dios tiene que darle seriedad a las cosas de Dios. Amén. Tenemos que darle seriedad. ¿Sabe que yo hago, por las últimas semanas, hago una reflexión en la comunidad en la cual vivimos, o en la cual vivimos los que venimos desde Santa Clara? Hablaba con una persona de la localidad y me decía: pastor, estoy preocupado. Y le digo: ¿por qué? ¿Sabe usted lo que están a punto de abrir aquí en la comunidad? Y le digo: no sé. Me comencé a platicar y me dice: están a punto de colocar aquí en Santa Clara una tienda de venta de licores. Me dijo un nombre, no sé cómo se llaman las tiendas que venden licores. Una vinatería. Van a colocar una vinatería en Santa Clara. Y cuando yo escuché eso, hermano, me estremeció. La pregunta es: ¿por qué se coloca un negocio así en una comunidad? ¿Por qué? Porque lo consumen. Porque hay consumismo. La misma gente de la comunidad tiene tanta demanda que están consumiendo este tipo de bebidas. Como pastor estoy preocupado, porque lo que antes era impensable tener cerca, hoy está llegando. Y la pregunta que yo me hago como pastor, y la gente de la comunidad, y las familias cristianas, ¿qué están haciendo? Porque, hermanos, si no le damos seriedad
Y saco esto a colación, hermanos, porque hablo de cosas, de darle el valor a las cosas cristianas. Si nosotros le rebajamos al evangelio, a la predicación, vendrá como resultado ese tipo de eventualidades. La gente no lo verá como algo malo, lo verá como algo cotidiano. ¿Qué tiene de malo, pastor, que vendan aquí cerveza, que vendan licor, que haya un expendio de bebidas alcohólicas? Si hay un problema, va a corromper la comunidad y va a alejar a la gente más de Dios, y va a haber un deterioro y un abandono de las cosas de Dios. Esa es mi reflexión. Por eso la palabra de Dios es justa. No le aumentes, no le quites. La gente se va a desfiar de las cosas de Dios cuando tú rebajas la palabra. Y esa es la advertencia que le da a la palabra de Dios aquí Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo 1, 13, y 14. Fíjese lo que da aquí de consejo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Retén la forma de las sonas palabras que de mí oíste. Es decir, cuando dice retén, es decir, conserva la forma, el total de las palabras. Ponga atención aquí, hermano, con lo que le voy a decir. Con su vida cristiana, usted está traspasando o está heredando el cristianismo a sus hijos. En la forma que usted está viviendo su vida cristiana, le está traspasando esos valores a su descendencia cristiana, a sus hijos, a sus nietos. Mañana sus hijos y su descendencia vivirá la vida cristiana que usted le enseñó en su casa. Esto es serio. Mañana, si usted no le da seriedad a las cosas de Dios hoy, mañana sus hijos y sus nietos van a vivir la vida que usted les enseñó a vivir como cristiano. Y si es irresponsable, y si es impuntual, y si no lee la Biblia, si no se consagra a Dios, su hijo, su hija será lo que usted le enseñó a hacer. Estamos heredando a nuestros hijos una herencia cristiana, bien hecha o mal hecha. Por eso aquí el texto dice, retén la forma. Es decir, la forma como tú recibiste, consérvala. Aquí podemos entrar como un ejemplo, el teléfono descompuesto. Yo digo una cosa, hago otra y al final no hice lo que dice la Biblia. Retengamos la palabra, hermanos. Pecado es pecado. Santidad es santidad. Integridad es integridad. Irreverencia es irreverencia. Por amor a sus hijos, por amor a su descendencia, viva la vida cristiana como enseña la Biblia, hermanos. Sigue diciendo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. ¿Qué significa en la fe? En creer que es así. Yo he dicho esta frase: hay cosas que de Dios no conozco ni entiendo. Hay cosas que de Dios no sé, ni entiendo, ni conozco, pero las he creído por fe. Que es verdad, que es cierto. Y aunque no tengo la claridad de todo, lo he puesto por obra, hermanos, confiando en que Dios dice la verdad. Haga lo mismo usted con sus hijos. Aunque usted no entienda y comprenda por qué tiene que hacer lo que Dios dice ahí, hágalo por fe. Porque Dios no va a mentir. Eso es en la fe. Y en amor, que es en Cristo Jesús. Y luego dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es decir, obedece. Así concluye la carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. La seriedad de la palabra de Dios. Por eso el tema es el deber que cumplir. Vamos a cumplir con la palabra de Dios. Hágalo por usted y por su descendencia. Como pastor estoy de paso y he procurado hasta el día de hoy que tenga seriedad la iglesia con la palabra de Dios. Al final concluye la carta con las siguientes palabras. Primera de Timoteo 6, 21. La gracia sea contigo. Amén. Es la gracia la que nos ayudará
a cumplir la tarea encomendada por Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sin Dios no podemos hacer lo que Él nos pide. Necesitamos de Dios. Hacer lo que hoy Dios nos ha mandado será imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de Dios para llevar a cabo la tarea a cabalidad. La gracia es el favor de Dios en nosotros para cumplir con la tarea. Hoy deja en la iglesia Dios una responsabilidad muy grande con esta carta, porque tiene que ver con el orden en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia Hashem será medida delante de Dios por el valor que le dio a la palabra de Dios. Seremos medidos en ese parámetro, no en cuánta gente asistió, sino cuánta seriedad le dimos a su palabra. Que Dios nos ayude.